Saludos, esta es la primera parte de la lección número 127 del curso de precálculo. Estábamos viendo ejemplos de la geometría analítica del círculo. Le vamos a este cuarto y último ejemplo. Dice, determine las formas canónica y general de las ecuaciones de los círculos descritos a continuación. Y el primero, que nos describen en la parte A, dice el círculo que tiene al segmento con extremos en los puntos negativo 1, 3, mírenlo aquí, negativo 1, 3, y negativo 3, negativo 5, negativo 3, negativo 5, mírenlo aquí, esos dos puntos son los extremos de un diámetro, dice ahí, de ese círculo, ¿verdad que sí? O sea que este es el diámetro del círculo que estoy buscando para él, sus ecuaciones en forma canónica y general. Por ahí pasa el círculo, ¿verdad? No lo hemos dibujado completo, pero más o menos hace una cosa así, teniendo a ese segmento que tiene esos extremos, ¿verdad? Esos puntos como extremos, ¿verdad? Y que es el diámetro de ese círculo. Recordamos de geometría que todos los diámetros pasan por el centro del círculo. Y da la casualidad, también vimos en geometría, que el centro del círculo, por donde pasan todos los diámetros de ese círculo, es el punto medio de esos diámetros. Así que fíjense que yo puedo determinar seguidita cuál es el centro de nuestro círculo buscando el punto medio de ese diámetro, ¿okay? Y recordamos que también vimos en geometría una fórmula para buscar el punto medio de un segmento, ¿verdad? Que era, tenía la abscisa, que era la suma de las abscisas de los puntos extremos del segmento dividido entre 2, así que tendremos que sumar, ¿verdad? La abscisa de este punto, que es negativo 1, más la abscisa de este otro, que es negativo 3, eso dividido entre 2, y la ordenada del punto medio era parecido, ¿verdad? La suma de las ordenadas de los puntos extremos del segmento dividido entre 2, o sea, esta ordenada de este punto que es 3 más esta ordenada de este otro punto que es negativo 5, lo que nos dividido entre 2. Recuerde que menos 1 más negativo 3 da negativo 4 y eso hay que dividirlo entre 2, y 3 más negativo 5 da negativo 2 y hay que dividirlo entre 2. Negativo 4 entre 2 da negativo 2 y negativo 2 entre 2 da negativo 1. Así que este punto, el negativo 2, negativo 1, que mírenlo aquí, negativo 2, negativo 1, lo marqué aquí también, es el punto medio del diámetro y viene a ser el centro del círculo del cual ese segmento que nos daban es uno de los diámetros, ¿ok? Bien, recordamos también que lo otro que necesitamos para escribir, por ejemplo, la forma canónica, ¿verdad?, de nuestro círculo, además de conocer las coordenadas del centro, que ya las conocemos, que son negativo 2 y negativo 1, tenemos que conocer también el radio. Y recuerde que el radio, en este caso podemos determinarlo de tres maneras, buscando la distancia desde el centro hasta este punto en el círculo, o desde el centro hasta este punto en este círculo, o buscar la medida del diámetro de ese círculo y lo dividimos entre 2, ¿verdad? Porque recuerde que el diámetro siempre es el doble de la medida del radio. Y eso es lo que voy a hacer, eso último que mencioné lo que voy a hacer, voy a buscar la medida del diámetro que nos daban y lo dividimos entre 2. O sea que el radio será la mitad de, ¿verdad?, porque lo vamos a dividir entre 2, la medida de ese segmento. Y recuerden que la medida de ese segmento lo podemos buscar mediante la fórmula de distancia, ¿verdad? Buscando la distancia desde este punto hasta este punto, que recuerde que la fórmula de distancia dice la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas, la resta de las abscisas, o sea, sería negativo 3, ¿verdad?, menos negativo 1, míralo aquí, eso al cuadrado, más la diferencia de las ordenadas, negativo 5 menos 3, esa diferencia de esas ordenadas también al cuadrado. Así que será la mitad de la raíz cuadrada de, bueno, negativo 3 menos negativo 1 es lo mismo que negativo 3 más 1, ¿verdad?, por la equivalencia de las restas, y eso hay que cuadrarlo más. Y negativo 5 más negativo 3, ya yo sé que da negativo 8 y hay que cuadrarlo, ¿verdad? Así que será la mitad de la raíz cuadrada de, y negativo 3 más 1 es negativo 2, hay que cuadrarlo, más, y el negativo 8 al cuadrado es 64. Así que será la mitad de la raíz cuadrada de, el cuadrado de negativo 2, que es 4, más ese 64. O sea, la mitad de 4 más 64, que es 68. 68 no tiene raíz cuadrada exacta. Sin embargo, si yo lo factorizo como 4 por 17, ¿ves?, que da 68, al 4 sí le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Así que toda la mitad de la raíz cuadrada de 4, que la sacamos afuera, por la raíz cuadrada del 17, que es otro factor al cual no le puedo sacar raíz cuadrada exacta. Y la mitad de 2 es 1, así que dará 1 por la raíz cuadrada de 17, y esa es la raíz cuadrada de 7, será la medida del radio de ese círculo. Pues ya tenemos todo lo que necesitamos para buscar por lo menos la forma canónica o estándar de nuestro círculo, ¿verdad? Porque sería, ¿verdad?, x menos la abscisa del centro, que es negativo 2, ¿verdad? Mírenla aquí, negativo 2. Eso al cuadrado, más y menos la ordenada del centro del círculo, que es negativo 1, eso también al cuadrado será el cuadrado del radio, es el cuadrado de la raíz cuadrada de 17. Así que esto será x menos el negativo 2, que es lo mismo que x más 2 por la equivalencia de la recta, al cuadrado, más y menos negativo 1 es lo mismo que y más 1, ¿verdad?, por la equivalencia de la recta al cuadrado, igual a, y el cuadrado de la raíz cuadrada de 17 por un teorema de
radicales que vimos en el álgebra intermedia, sale el 17. Así que ahí tenemos la forma canónica o estándar de ese círculo que nos describían ahí. Ese círculo que tenía a ese segmento como uno de sus diámetros. ¿Ok? Bien, de aquí podemos pasar a la forma general, ¿verdad? Pues recuerden que lo que tenemos que hacer ahora es expandir esos dos binomios, reorganizar los términos que nos salgan de cierta manera y esa será la forma general. Vamos a ver. Si yo cuadro este binomio, pues recuerde cómo se hacía, ¿verdad? Cuadramos el primer término, x al cuadrado, luego multiplicamos el primero por el segundo término por 2, así que será x por 2, 2x y el doble, 4x, y cuadramos el segundo término, 2 al cuadrado es 4, más. Igualmente así mismo cuadramos el segundo binomio, ¿verdad? Este término al cuadrado, y al cuadrado, este término por este término por 2, y por 1 es y, y por 2, 2y, y cuadramos el 1 que es 1, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 17. Y recuerde que la forma general exige que yo tenga primero el término con x cuadrado, luego el término con y cuadrado, luego el término con x, luego el término con la y, y en el lado izquierdo pasamos todas las constantes, ¿verdad? Para formar una sola constante. Así que vamos a hacer eso, ¿verdad? El x cuadrado primero, el y cuadrado después, el 4x luego, el 2y luego, entonces 4 más 1 que los tengo en el lado izquierdo, los puedo combinar, le dan 5, y este 17 que está en el lado derecho, lo restamos en ambos lados o lo transponemos al lado izquierdo cambiándole su signo, ¿verdad? Y en el lado derecho dejamos un 0. Finalmente esto será el x cuadrado más la y cuadrado más 4x más 2y, y 5 menos 17 es negativo 12 igual a 0, y esta sería la forma general de nuestro círculo. Así que ahí tenemos la solución de ese problemita, ¿verdad? Fíjense en este otro que nos describe en el siguiente círculo. Dice círculo circunscrito al triángulo con vértices en esos puntos negativo 1, 1, 3, 5 y 5, negativo 3. Antes de empezar la discusión, vamos a localizar esos puntos en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Para orientarnos. El sistema de coordenadas, este es el eje de Y, tenemos el eje de X, ¿verdad? Así que el eje de X llega hasta 5 y llega hasta menos 3. Ok. Muy bien. Los puntos que son los vértices del triángulo alrededor del cual nuestro círculo, que yo voy a buscar su ecuación en forma canónica y su ecuación en forma general, está circunscrito, son estos. El negativo 1, negativo 1, 1. ¿Okay? Este punto es uno de los vértices de nuestro triángulo. El 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? 3, 5. Y el punto 5, negativo 3. 3, 4 y 5, negativo 3. Negativo 1, negativo 2 y negativo 3. ¿Okay? Que es este que está aquí. 5, negativo 3. ¿Verdad? Así es que ahí están los tres puntos que son los vértices de cierto triángulo alrededor del cual el círculo que nos describen está circunscrito, ¿ok? Bueno, o sea, es un círculo, ¿verdad? Que está circunscrito a ese triángulo, ¿ok? Yo lo voy a dibujar, pero está circunscrito alrededor de ese triángulo, ¿verdad? O sea, los vértices de ese triángulo están en el círculo, ¿verdad? Son puntos del círculo. Más o menos, ¿verdad? Pasa por ahí. Bien. Bueno, te dirá, bueno, yo recuerdo que en geometría, ¿verdad? En geometría, demostramos un teorema que decía que a través de tres puntos no colineales pasaba un único círculo. ¿Se acuerdan? Ese teorema lo probamos en geometría. Y en particular, cuando hicimos la demostración, ¿verdad? Vimos que
el centro del círculo, que pasaba por 3 puntos no colineales, ¿verdad?, pues coincidía con el punto de intersección de las 3 bisectrices perpendiculares de los lados de ese del triángulo que se formaba, ¿verdad?, con los 3 puntos no colineales, ¿ok? Así es que si yo cojo aquí el punto medio, ¿verdad?, que yo diría que más o menos es por aquí, de este segmento, vamos a llamar este punto A, este punto B y el punto C, ¿verdad? Y el punto medio, digamos, de este otro, ¿verdad?, que más o menos yo diría que es como por aquí, y considero las bisectrices perpendiculares, o sea, los segmentos o las líneas que pasan por esos puntos, que son los puntos medios, pues son bisectrices, ¿verdad?, y son perpendiculares a nuestro segmento, al lado de ese círculo, ¿verdad? Y aquí considero también la bisectriz perpendicular, que yo diría que es más o menos este, ¿verdad? Más o menos así. No. Más o menos así, ¿verdad? Pues donde se encuentran esas 2 bisectrices, que ya también donde se encuentra la tercera bisectriz, que no la voy a considerar porque una vez yo sé que consigo el punto de intersección de esas 2 bisectrices perpendiculares, ¿verdad?, a esos 2 segmentos que son los 2 lados de ese triángulo alrededor del cual está circunscrito nuestro círculo, pues ahí está el centro del círculo que pasa por esos 3 puntos, ¿verdad? Eso lo vimos en geometría, ¿verdad? Así que por eso es que empiezo diciendo aquí, en la demostración del teorema que indica que a través de 3 puntos no colineales, y claro, si son 3 puntos no colineales están en un mismo plano, 3, ¿verdad? Ajá. Pasa un único círculo, vimos que el centro de ese círculo, ¿verdad?, está en el punto de intersección, los puntos de intersección de las 3 bisectrices perpendiculares de los lados del triángulo determinado por los 3 puntos esos no colineales, ¿ok? Los 3 puntos no colineales. No colineales.